después de este hermoso tiempo de alabanzas y adoración al Señor, vamos ahora a su palabra para dar por concluida esta serie que hemos venido dando ya por algunos meses sobre las razones que tenemos para congregarnos. Y la razón por la que comencé a compartir con ustedes estos principios no es porque yo crea que nosotros tenemos falta de compromisos para reunirnos, para congregarnos. Al contrario, yo doy muchas gracias al Señor por la multitud de personas que tenemos cada semana en los servicios de los domingos, en las reuniones de los miércoles, en las células. Yo no creo que ese sea un problema que nosotros tengamos. Sin embargo, es bueno siempre recordar los principios y esto estimula a que sigamos haciéndolo porque lo estamos haciendo bien. Y una advertencia a aquellos que se rezagan un poco. De hecho, el texto que hemos tenido como base es ese texto de Hebreos 10:25, donde en una situación donde la iglesia estaba siendo perseguida, el autor de la epístola a los Hebreos le escribe que no dejen de congregarse. No era la mayoría, el texto dice no dejando de congregarnos como algunos, es decir, que era una minoría los que no estaban congregándose. Entonces, es bueno recordar estos principios. El apóstol Pablo, tanto en la primera epístola a Timoteo como en la segunda, reunidas las dos epístolas, las dos cartas, le hace más de 40 exhortaciones imperativas a Timoteo. Y una de las cosas que él le dice es, persiste pues tú en lo que has aprendido. Entonces, es bueno que nosotros nos estimulemos sabiendo que lo estamos haciendo bien, y aquellos que se han rezagado, que se han dejado llevar por la apatía, por la falta de sensibilidad a lo que la palabra de Dios dice, pues puedan encontrar el camino y reunirse y congregarse. No es una opción para aquellos que son sensibles a la palabra de Dios, no es una opción, sino que el Señor nos exhorta a que nosotros nos congreguemos. Y encontramos en este pasaje 6 razones, y hoy, pues después de varios meses estudiando este texto, pretendemos concluir. La primera razón, la vimos, esta es una exhortación para todo creyente. El autor se incluye en la exhortación. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Así que les pido que vayamos allí, lo leamos y repasemos lo que hemos visto hasta hoy. Hebreos capítulo 10, versículo 25, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos una vez más la oportunidad que tú nos das de compartirla. Permíteme que, a pesar de mis limitaciones, puedan ser comunicadas con fidelidad, con claridad y notoriedad, y nosotros todos, sin vacilaciones, podamos aplicarlas a nuestras vidas. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El autor se incluye en esta exhortación. Es una exhortación para todo creyente, no dejando de congregarnos. Es una mala práctica que debemos imitar, como algunos tienen por costumbre. No era la mayoría. Probablemente el escritor de esta epístola, de esta carta, que es anónima, no sabemos quién fue quien la escribió, mientras la va redactando se da cuenta que la mayoría sí estaban congregándose, aun cuando había ciertos riesgos para hacerlo. Debemos recordar que en los 10 en los años próximos a
la legalización del cristianismo en el año 313, en esos periodos entre la ascensión del Señor hasta Constantino, pues hubo 10 grandes persecuciones contra la iglesia. La primera en los días de Nerón en el año 64, a partir de ahí, y después hasta el año 313 en los días de Diocleciano. En ese periodo, pues las persecuciones aumentaban o bajaban. Por lo tanto, en el momento en que se escribe esta carta, estaba habiendo persecución. Las iglesias eran pequeñas, eran pobres, eran perseguidas y eran prohibidas. Aún así, en esas circunstancias, el autor dice, no dejen de congregarse. Obviamente no se congregaban en templos. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, ya definitivamente se rompe la oportunidad, se quema el puente para ellos asistir al templo. Y en Hechos capítulo 8, versículo 1 dice que se desató una gran persecución contra la iglesia y ya no había oportunidad para ellos reunirse. Entonces fueron esparcidos, se reunían en diferentes situaciones, en diferentes lugares, en diferentes contextos, pero eran grupos pequeños, miles de grupos pequeños diseminados en estas regiones de todo ese mundo antiguo, pues huyendo de las persecuciones. Pero aún así, en medio de ese contexto, el autor le dice que deben congregarse para que se animen unos a otros. Dice el texto que es un medio para crecer juntos. ¿Por qué? Porque nos animamos, nos exhortamos unos a otros. Es un futuro del recordatorio del creyente, como hemos venido viendo y como lo hemos venido sintetizando. ¿Por qué? Porque el texto dice que al ver que ese día se acerca, y así nosotros lo hemos venido observando en todos estos meses que hemos venido compartiendo este pasaje. Y por último, hoy vamos a estar viendo que es una muestra visible de nuestra fe y es una oportunidad para la adoración pública y colectiva. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, cada domingo millones de personas en el mundo van en procesión con entusiasmo y con alegría a reunirse para tener ese tiempo de adoración con el Señor. Millones de personas. En nuestro país vemos miles de personas. Yo recuerdo que cuando antes no todo el mundo tenía transportación pública, era común ver la gente caminando a las diferentes iglesias. Y simplemente el hecho de hacerlo, estamos dando testimonio de nuestra fe en el Señor. Sin hablar nada, simplemente caminando, marchando cuando nuestros vecinos nos ven, cuando salimos en familia, domingo en la mañana, a adorar al Señor con entusiasmo. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos con alegría, se nos hace pesado. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es tu día favorito y tu hora favorita? Yo te diría, sin vacilar, sin pensar, domingo en la mañana. ¿Por qué? Porque es el día donde nos reunimos como una gran familia para rendir tributo y adoración a nuestro Señor, que está sentado en tu trono, esperando por nosotros. Él está ahí y nosotros vamos muy complacidos haciéndolo. Es una muestra visible de nuestra fe. Estamos testificando de Cristo, estamos diciendo que tenemos compromiso con Cristo, que para nosotros Cristo es importante, que es lo primero y que nosotros vamos gozosamente a hacerlo. Y estamos predicando con eso. El año pasado duramos gran parte del año, casi el año completo, hablando acerca de la Gran Comisión. Y es la predicación del Evangelio y es el discipulado cristiano. La predicación del Evangelio para que las personas conozcan a Cristo y sean salvas, y el discipulado para que como discípulos podamos crecer a la estatura de Cristo. Eso es lo que nos enseña la iglesia, la Biblia, que es la misión de la iglesia. Esa es la prioridad, esa es la misión de ser. De hecho, el primer mandato de Cristo
tiene que ver con la gran comisión. Marcos capítulo 1, versículo 17. Venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y el último mandato de Cristo, cuando ya Cristo se iba a los cielos, le dio ese último mandato a sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que el ministerio de Cristo tiene una portada y una contraportada, y es la proclamación de la gran comisión. Cuando nos congregamos, por lo menos en este país, en todos los países donde hay esa libertad para nosotros hacerlo, lo hacemos pública y libremente. No se nos prohíbe. Y gloria a Dios por eso. Debemos dar gracias al Señor por esa libertad que nosotros tenemos por ley. No se nos puede privar. En otros lugares no es así. Y tenemos que aprovechar eso porque no sabemos qué tiempo eso durará. Es una puerta que se ha abierto para que nosotros adoremos públicamente al Señor, para que proclamemos el Evangelio, para que nosotros testifiquemos de nuestra fe, para que los que no tienen a Cristo puedan tener a Cristo y tener salvación y encontrar propósito para su vida aquí en la tierra y por la eternidad. Esto solamente viene a través de Jesucristo, y todos nosotros los que tenemos a Cristo también tenemos eso. Lo tenemos. Entonces, domingo en la mañana, cuando nosotros venimos a adorar al Señor, estamos testificando de eso y tenemos que aprovechar esa puerta. Como les he dicho en otras ocasiones, cuando la pandemia no podíamos hacerlo. Y anhelábamos que llegara el momento en que todo eso pasara. ¿Y sabe qué? Pasó. Y la gente tiene la tendencia a valorar a aquellos que tienen cuando ya lo pierden. Yo he visto personas postradas en cama que muchas veces, en algunas ocasiones, no mostraron mucho compromiso con el Señor, y estoy ahí acompañándole en ese último tramo de su vida. Me dice, pastor, cuando yo me levante de aquí, usted verá, yo voy a ir todos los domingos a la iglesia. Pero tuvieron toda una vida para hacerlo. ¿Cuándo vas a mostrar compromiso con Dios? Como un soborno, cuando esté ahí con una enfermedad terminal. Y entonces, si el Señor me levanta de aquí, yo le voy a servir. El Señor no acepta soborno. Es ahora que tú tienes que servir al Señor. Es ahora que tienes que congregarte. Es ahora que tienes la libertad, que tienes el tiempo, que tienes el vigor, que tienes la lucidez para mostrar tu compromiso y tu amor al Señor. Es ahora, no cuando no puedas. Como que el Señor va a aceptar soborno. Él puede hacerlo, te puede levantar de una cama. Pero ¿y por qué mejor ahora que tiene los pies? ¿Por qué esperar no poder hacerlo para entonces decirle al Señor, te prometo si me haces este favor? ¿Por qué no comenzar ahora? Tenemos que aprovechar que la puerta está abierta. Mire lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 3. Orando al mismo tiempo también por todos nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, para la predicación, a fin de conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Pablo estaba preso y dice, yo quiero que se abra esta puerta, una puerta, es decir, tener la oportunidad, tener la libertad para poder proclamar el Evangelio, para poder congregarnos, para poder adorar a Dios y pública y libremente como nosotros lo hacemos. Esa es una puerta que se ha abierto, esa es una puerta por la que hay que pasar, siempre valorando ese favor y esa gracia del Señor. Hechos 14:27 dice, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos, y cómo había abierto a los gentiles las puertas de la fe. Es decir, si nos congregamos,
si tenemos esta libertad, si podemos adorar al Señor públicamente, si nos ha dado el vigor, si nos ha dado la oportunidad, la fuerza, las condiciones, es porque las puertas están abiertas de par en par. Las puertas de la gracia de Cristo están abiertas para que lo hagamos. Entonces la puerta está abierta y algunos se rezagan y no pasan por ella. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Déjame decirte que hay veces que venimos para la iglesia y puede ser que se presenten situaciones indeseables. Y yo conozco casos porque a mí mismo me ha pasado. Se me calienta la sangre por cualquier situación. No el sábado en la noche, el domingo en la mañana. Y como yo sé que eso sucede, así con la sangre caliente, digo, no, yo no me voy a dejar intimidar del enemigo. Yo voy. Y hay personas que dicen, yo no voy a ir a la iglesia, sí, pues yo no soy hipócrita, vete tú. Eso es lo que quiere el diablo. No es hipocresía cuando lo que nosotros hacemos es correcto. Eso no es hipocresía. Lo que pasa es que muchas personas toman decisiones sobre la base de sus emociones, de lo que sus emociones le están diciendo. Y las decisiones correctas no se toman sobre la base de las emociones, sino sobre la base de lo que es verdad. La verdad hay que hacerla, hay que procurarla. Lo correcto hay que hacerlo, hay que procurarlo, aunque yo no sienta nada. Yo he tenido que pedirle perdón y yo no sé si yo soy el único. Porque el tráfico aquí es caótico y a veces tú ves cosas que te molestan, pero tú no te dejas llevar de tus emociones, sino que tienes dominio propio y no responde al estímulo como tú lo recibiste, sino que tienes dominio propio y te calma. ¿Por qué? Porque las decisiones se toman sobre la base de lo que es correcto, no de lo que uno siente, porque muchas veces lo que uno siente no es bueno. Y si eso que tú estás sintiendo el domingo en la mañana como para no venir no es bueno, y por encima de tus sentimientos tú haces lo que es correcto. Y esa es la vida. Hay veces que ciertos tratamientos médicos son difíciles, pero la gente lo hace. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto. Hay ciertos exámenes médicos que son incómodos, pero uno lo hace. Ir donde un odontólogo o odontóloga, eso no es fácil. Abra la boca. Yo estaba hablando con uno en días pasados y yo le decía, ¿y tú no oras? Bueno, siempre orar. El que es médico, a los médicos le digo siempre oren cuando, sí, pastor, y los médicos cristianos que están aquí me lo confirman, que cuando van a hacer sus procedimientos ellos oran al Señor. Y este hermano me dice, sí, yo oro. Entonces cuando me va a meter ese chipping hammer en la boca, le digo, espérate, tú no vas a orar. ¿Vamos a orar? Ah, sí, pastor, oro. Yo siempre oro. Digo, bueno, antes de meterme ese taladro, ese misil en la boca, vamos a orar. Y sí, es verdad, pastor. Hizo una oración larguísima. Parece que lo que me iba a hacer necesitaba la ayuda del Señor. Pero si yo no se lo recuerdo, no ora. Me va a meter eso ahí en la boca y uno tiene que orar. Hay que orar al Señor en todo lo que uno va a hacer, en todo lo que uno se va a encomendar. Porque no actuamos sobre nuestras propias convicciones, sobre nuestro propio saber, sino dependiendo de Dios que nos dirige. Aunque sea algo de rutina, cuando tú vas a salir, aunque sea algo que tú te sepas de memoria, cuando tú vas a comer, dale gracias a Dios, ora a Dios, porque no todo el mundo tiene ese privilegio. Lo que pasa que lo normal para nosotros, creemos que es lo normal para todo el mundo, y no es así. Nosotros venimos y nos congregamos y creemos que eso es normal. Para nosotros sí. Sin embargo, no sabemos la persecución que hay contra los cristianos y la ilegalidad que hay contra la fe cristiana alrededor del mundo. Es un problema global
Y según datos recopilados hasta septiembre, que fue lo que de 2024, más de 300 millones de cristianos enfrentan altos niveles de persecución y discriminación en todo el mundo y un aumento de 15 millones con relación del 2023 al 2024. O sea, aumentó a 15 millones más la persecución y la discriminación contra los cristianos. Esto equivale a 1 de cada 7 cristianos globales. Los informes destacan un incremento en África, en la parte subsahariana, es decir, por debajo del desierto de Sahara, y en Asia Central, con una ligera disminución en muerte directa por fe, pero un alza en desplazamiento y violencia estructural. Ahí están los países donde mayor represión hay contra los cristianos. Corea del Norte, represión estatal total. Somalia, extremismo islámico. Libia, caos posguerra y milicias. Eritrea, prisiones por fe. Yemen, guerra y Al-Qaeda. Nigeria, yihadistas, Fulani y Boko Haram. Pakistán, leyes de blasfemia. Sudán, conflicto civil. Irán, apostasía punible con muerte. Afganistán, talibanes prohíben la fe cristiana. Totalmente. Sin embargo, esto no sale en las noticias. Sí, nosotros vemos que los noticieros presentan la invasión de Rusia a Ucrania. Y no está bien que un país invada a otro, pero lo vemos siempre. Eso sí. Pero ahora mismo en Sudán hay un genocidio y nadie habla de eso. Más de 380 millones de personas, por decir que son cristianos en el mundo, sufren persecución, tortura, encarcelamiento y muerte. Y usted dirá, ¿y estas son fuentes confiables? Sí, lo puede buscar. Son fuentes confiables las que están hablando de eso. Porque nosotros creemos que los medios noticiosos tradicionales son las únicas fuentes confiables. Quizás esos son los más cuestionables, porque obedecen a intereses y a ideologías, muchas veces anticristianas. Hay otras formas mucho más sutiles de persecución, como se da en Europa. Mire este dato que es totalmente cierto, porque lo viví de cerca. Una madre recibe una notificación de la escuela, una madre inmigrante en Europa. Recibe una notificación de la escuela. Ella está recién llegada a Europa. El niño no sabe el idioma de ese país todavía, pero está tomando clases. Y la madre recibe una notificación que su niño de 6 años está haciéndole historias de la Biblia a los otros muchachitos. Y eso está prohibido determinantemente. Y que si el niño sigue haciendo eso, 6 años, lo van a expulsar de la escuela. El muchachito no sabe hablar bien el idioma, pero sí sabe decir Cristo te ama en ese idioma. No estamos diciendo que ese niño tenga convicciones alguna. Simplemente son las historias de niños. Él probablemente lo ve como historias de niños. No estamos hablando de que él tenga plena conciencia de lo que está haciendo, pero para ellos, independientemente de cuáles sean las motivaciones del niño, esto es ofensivo. Y no fue que los otros niños dieron las quejas, sino que los padres de los otros niños y los profesores intervinieron. No puede hacer ese tipo de historia a un niño de 6 años. Eso es una forma de persecución mucho más sutil. Lo mismo sucede en casi toda Europa. Conozco una iglesia donde ellos estaban buscando un local para rentar y todos los lugares donde llamaban, centros comerciales, que se los rentan. A un bar sí lo puede poner, una iglesia no lo puede poner. Se renta tal local, disponible para bares, disponible para
un centro de entretenimiento, lo que sea. Bueno, pues aquí sí podemos. Sí, ¿qué? ¿Es un bar? No, es una iglesia. No, a una iglesia no se la rentamos. Formas muy sutiles. Los creyentes tienen que emplearse a fondo para poder abrirse camino en algunos lugares. A nosotros nadie nos prohíbe eso hasta ahora y damos gracias al Señor. Y por esa misma libertad que tenemos es que vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Porque al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Mientras más recursos económicos tiene, más Dios te va a exigir qué y cómo tú usaste esos recursos económicos. Mientras más tiempo tienes, cómo tú valoras y cómo tú usas el tiempo. Mientras más talentos tienes, cómo tú vas a manejar tus talentos. Mientras más capacidades tienes, cómo tú vas a usar tus capacidades. ¿Qué ha pasado? Ante esa protección en estos lugares, ya estamos hablando de Europa, no estamos hablando de África subsahariana, no estamos hablando de Corea del Norte, no estamos hablando del Medio Oriente Islámico, ya estamos hablando de Europa. Como no hay esa protección a los cristianos, el vandalismo y el repudio hacia los cristianos es colectivo. Ridiculizan a los cristianos en las universidades, en las escuelas, los ridiculizan. Esto es serio. Miren esta estadística. Durante el año 2024 y lo que va del 2025, según el Observatorio sobre Intolerancia y Discriminación contra los Cristianos en Europa, por su sigla OIDAC, Europe, se registraron 2.444 incidentes anticristianos en 35 países europeos durante el 2023, con un incremento sostenido durante el 2024. Datos preliminares indican más de un 10 a un 15% en Francia y en España. Estos actos no siempre están directamente ligados a leyes, pero reflejan un clima de hostilidad cultural y secularismo radical contra los cristianos. Nosotros no tenemos ese problema, pero por esos privilegios y libertades que tenemos, vamos a ser juzgados delante de Dios. Dios un día nos preguntará, ¿por qué no usaste los privilegios que te di? Grandes privilegios implican mayores compromisos delante del Señor. Tenemos que entender que la puerta está abierta y vamos a usar esa puerta, vamos a pasar por esa puerta y vamos a disfrutar de que la puerta esté abierta. Por eso dice la Biblia que debemos orar por los que nos gobiernan para que vivamos quieta y reposadamente. No solamente los cristianos, la población en sentido general. Quiere decir que el congregarse es un privilegio para nosotros expresar nuestra fe pública y colectivamente. Y por último, el congregarnos es una oportunidad para la adoración y la comunión entre nosotros, también públicamente, también colectivamente. Cuando nosotros nos reunimos con el propósito de adorar a Dios. Hay lugares donde la gente son convocadas, donde se congregan para exaltar a la persona que habla. Es un culto a la personalidad. Es un culto para tú venir y rendirle pleitesía a esa persona. Y esa persona viene y se para en un atril, en un púlpito, y comienza a hablar de todo, menos de la Biblia, menos de Dios. Nosotros hemos sido convocados para adorar al único y verdadero Dios, para nosotros rendir nuestras almas ante Dios. Y tenemos una predicación, pero esa predicación es dirigida a Dios, no es dirigida a mí. Ustedes no han venido aquí para escuchar historias mías, de mis hazañas. Porque si fuera por eso, ¿qué hazaña puedo tener yo? Ninguna. Lo que yo quiero es ser fiel a Dios. Y voy a hablarle de mis fracasos para que ustedes no hagan lo mismo y puedan ser hallados fieles delante de Dios. Nosotros tenemos que entender que cuando nos reunimos es para tener comunión
con Dios y también comunión con nosotros. Nos saludamos, nos encontramos, hablamos, oramos el uno por el otro, lloramos el uno por el otro, nos encaminamos a estar juntos en momentos de pruebas y en celebrar los momentos de felicidad y de gozo. Hechos 2:42 dice, y perseveraba en la doctrina, hablando de los cristianos, en los primeros días del cristianismo, de la iglesia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso hacían los cristianos. Versículo 46 del mismo capítulo 2 del libro de Hechos, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Donde quiera que se lleve a cabo la reunión de los creyentes, crecen en el compañerismo, crecen en la adoración, crecen en buscar el rostro de Dios, en el servicio a Dios, en el servicio unos a otros. Las características esenciales de una iglesia cristiana es la proclamación del evangelio, la enseñanza de las escrituras, el servicio al prójimo, sea cristiano o no sea cristiano, estamos llamados a amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Todo aquel que no soy yo. Ese es mi prójimo. Tanto es esa demanda que el Señor dice, ama aún a los que te odian, a tus enemigos, ámalo. Por eso mucha gente rechaza el cristianismo, porque dice, no, yo no voy a amar al enemigo. ¿Cómo yo voy a amar al enemigo? Tú ni yo, de nuestras propias fuerzas podemos, pero en Cristo sí podemos. Y Cristo pone amor en nosotros para que amemos a los demás. La palabra de Dios dice, vence el mal con el bien. No responda al necio conforme a su necedad. No deja de reconocer que es necio, pero no le responda conforme a su necedad. La blanda respuesta aplaca la ira. Si te piden caminar una milla, camina una extra. Y eso es lo que manda la Biblia. No siempre lo cumplimos, a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. Podemos caer en el cumplimiento de esto, pero nos levantamos en el nombre del Señor. Como dice la canción, si me caigo, Él me levanta. Probablemente yo no voy a tener fuerza para levantarme, pero en Él sí yo me levanto. Él me da la fuerza para seguir adelante. Porque no dejará el Señor para siempre caído al justo, sino que 99 veces cae, 100 veces el Señor lo levanta. Eso es lo que nosotros encontramos en la Escritura. El origen de esta comunión que tenemos cuando nos congregamos viene del Padre. Mire la oración que Jesucristo hizo en Juan 17, 21 y 23. El Señor Cristo, hablando con el Padre, dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, está en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Por la unidad, por el amor que nos tenemos unos a otros. La gente que no conoce al Señor dirá, sí, mira, yo creo en Cristo porque mira cómo ellos se tratan. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, dice el Señor, si tuvierais amor los unos por los otros. Y sigue orando el Señor, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros, es decir, Cristo y el Padre, somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Dice Hechos 2:47, hablando de esos primeros cristianos que tenían el favor de todo el pueblo admiraba a los cristianos por su amor, por su unidad, pero ese amor y su unidad entre ellos venía de ese amor y su unidad por Cristo. ¿Por qué? Porque quizás eso no va a salir espontáneamente en nosotros, pero sí en Cristo. Cristo nos capacita para tener comunión y a pesar de nuestras diferencias, amarnos. Y como dice la Escritura, procurando la paz en todo lo que esté a nuestro alcance. Y me encanta la justicia de la Escritura, porque dice, en cuanto dependa de ti, procura estar en paz con los demás. ¿Por qué dice en cuanto dependas de ti? Porque muchas veces tú vas a querer tener paz y el otro no. Bueno, si el otro no quiere tener paz, pues mi compadre, váyase en paz.
Pero yo voy a procurar y voy a ser espontáneo en buscar esa paz. Y aquí dice, para que ellos sean uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Por lo tanto, esta comunión se manifiesta horizontalmente. Primero verticalmente entre nosotros y Dios y horizontalmente entre nosotros. Miren lo que dice Juan, primera de Juan 1, versículo 3 y versículo 7. Lo que hemos visto y oído, proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando nos reunimos el domingo, exhibimos esa comunión con el Padre. Y esa comunión con el Padre debe manifestarse en esa comunión entre nosotros. Esto no es un acto meramente social, sino espiritual. Algo ocurre cuando el pueblo de Dios se reúne. Y el Señor lo dice claramente, que Él está con nosotros. Donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí estoy yo, en el medio de ellos. Algo ocurre. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa sensibilidad y esos ojos espirituales para ver lo que está sucediendo, para darnos cuenta, que abra nuestro sentido para nosotros poder disfrutar de esa comunión con el Señor y los unos con nosotros. ¿Qué es un reto? Sí, es un reto. Y la Biblia no es ajena a eso. Miren lo que dice Efesios 4, 2 al 4. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Yo era uno que antes decía, ya no lo digo y procuro no decirlo porque se me puede zafar. Óyeme, esa persona me cae mal. ¿Y cómo yo voy a decir que una persona me cae mal? Claro, hay gente que no ayuda. Hay gente que no coopera. Pero yo no tengo permiso de Dios para decir que me cae mal. En vez de decir que me cae mal, yo le digo al Señor, ayúdame a que me caiga bien. Ayúdame, Señor, a poder digerir a esa persona y que no me dé una indigestión. Ayúdame a procesarla bien en mis emociones y amar a esa persona. Y el texto aquí lo dice. Con humildad y mansedumbre y con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. No es fácil. Y fíjense los términos que usa: humildad, mansedumbre, paciencia, soportar, amor, esforzándose por preservar la unidad. Porque hay personas que no cooperan. Yo conozco el caso de una señora ya entrada en edad. No está en la tercera, está en la cuarta para la quinta edad. Y a la quinta edad, ella se siente mal y deprimida porque le indicaron una pastilla para su presión arterial. Los 80 ya lo está viendo lejos. Y después, a esa edad, al final, ella se siente mal porque le indicaron una pastilla para la presión. Entonces alguien le dijo, oiga, doña fulana, a la muerte hay que ayudarla. Usted no está cooperando. Ponga de su parte. Y hay gente que se resisten al arresto de los años. Entréguese voluntariamente. Aquí tenemos las reuniones para el grupo que llamamos los años dorados, la edad de oro, que es a partir de los 65. Y ustedes saben que hay gente que no quieren venir a ese grupo. Tenemos el grupo de adultos solteros. Y yo me encontré con una hermana, porque vine a cooperar con ese grupo. No es que yo soy de ese grupo, tampoco todavía. Vamos a estar claros. Y entonces yo le dije, al otro día, domingo, yo vine a cooperar el sábado con ese grupo de los años dorados.
Y al otro día veo una hermana que debería de ser miembro honorífica de ese grupo. Y digo, pero no la vi ayer. Ni que, ay, no, yo soy del Masivo. Digo, pero por favor, el Masivo es el Ministerio de Adultos Solteros, por favor. Le dije, prohíbanle la entrada ahí. Aunque los demás no cooperen, nosotros tenemos la cooperación y el respaldo del Dios Todopoderoso que le hizo el universo y que nos amó y derramó amor en nuestros corazones para que nosotros amemos a los demás. En vez de resistirnos a eso, vamos a decirle, Señor, cambia mi mentalidad, cambia mi manera de pensar y ponme amor a mí por los demás. Cuando nos reunimos pública y colectivamente, nosotros disfrutamos de la predicación de la palabra de Dios. Hechos 2:42, del bautismo, entrada al pacto y la cena del Señor, renovación del pacto, y se administran en la asamblea una vez al mes en esta iglesia. Oración corporativa y adoración corporativa y cánticos de adoración al Señor, mutua edificación, corrección, consuelo, enseñanza. Congregarnos protege contra el individualismo cada vez más creciente en este mundo, donde las personas dicen, vive tu vida, déjame a mí con la mía. Hermanos, la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Calvino decía, la iglesia es la madre de todos los que tienen a Dios por Padre. Fuera de su seno no hay esperanza. Encontramos esperanza en la iglesia de Cristo. Es su agencia. A pesar de los malos testimonios, de los tropiezos y de los malos ejemplos que muchas personas que dicen ser cristianos dan, nosotros miramos a Cristo, que Cristo no nos falla, Cristo no sabe mentir. Y así como hay algunos que hacen del evangelio un espectáculo decadente, hay muchos que dan fieles testimonios de Cristo. Y a eso es que nosotros debemos mirar como nuestro ejemplo, pero sobre todo mirar a Cristo como nuestro ejemplo. La iglesia, decía Charles Hodge, no es una asociación voluntaria, sino un organismo divino en el que los miembros están unidos por la vida en Cristo. Con mucha razón nos dijo el autor del libro de los Hebreos, en Hebreos 10:25, lo siguiente: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día glorioso de nuestro Señor se acerca. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a valorar ese privilegio que nosotros tenemos, porque sobre la base de los privilegios se nos va a demandar más.